inflacionarios. Yo estoy seguro que todos ustedes a estas alturas han escuchado la idea, además la repiten a cada rato, que no se pueden subir los salarios porque los salarios son inflacionarios. Es más, hace poco la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial, cuando se dio el aumento salarial de 2 pesos y que vino la cascada de aumento de precios en enero, dio una conferencia para argumentar, además te lo plantean con una cara muy seria, ¿no?, que al trabajador no le conviene que le aumente su salario. Entiéndanlo bien, a ustedes no les conviene que les aumenten el salario, porque si les aumentan el salario, entonces empiezan a hacer decisiones que son fantásticas. Si te aumentan el salario vas a provocar que suba más la inflación, y si sube más la inflación, entonces subirán más los productos que tus salarios, acabarás teniendo menos. Yo nada más les quiero decir una cosa. Existe una fecha, es decir, todas estas cosas que se están dando, además, nos las manejan como si fueran cosas inestables. Así es la economía, chavos, así es la vida. No hay mercado de trabajo, pero pues así están las cosas. ¿Qué quieren que hagamos? El otro día me argumentó un partidario del viejo régimen, del actual régimen, que es el antiguo régimen, me argumentó una cosa fantástica, me dice: no, es que en otros tiempos se crecía al 6%, sí, pero es que entonces había prosperidad. O sea, el modelo era otro y se crecía al 6% y había prosperidad. Se cambió el modelo y dejó de haber prosperidad. Pero lo normal para ellos es que esto sea así. No es cierto. Todas estas políticas, todo este embate en contra de su dinero, en contra de su bolsillo, en contra del dinero de todos ustedes, son parte de una política del gobierno. De una política del gobierno perfectamente bien estructurada. Y existen, y además planeada a largo plazo, y existen fechas en las cuales podemos ver cuándo se dan los golpes y cuándo se toman esas decisiones políticas y cómo nos afectan. Decisiones políticas que nos han afectado. La congelación de salarios tiene fecha. Nos congelaron los salarios a finales de 87 en un plan de choque que además llamaron como: estos señores son fantásticos porque todo lo que hacen lo llaman al revés. Hicieron una cosa que se llama plan de solidaridad, pacto de solidaridad, que era todo lo que quieras menos un pacto de solidaridad. Era un plan de choque en contra de los trabajadores. Y en estas fechas, en finales de 87, congelaron salarios. Congelaron los salarios. Y desde entonces, el salario mexicano real ha ido creciendo. El salario mexicano ha ido creciendo a un ritmo muy lento y el salario real se ha ido depreciando. O sea que nos hemos vuelto cada vez más pobres y vivimos cada vez peor. En cambio, y el gran pretexto fue que esto era para parar la inflación. En el pacto de solidaridad congelaron salarios y liberaron los precios. Y desde entonces los precios siguen libres y los salarios correctos. Y el dato es muy claro. Según un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, en los últimos 20 años la inflación se disparó más de 3000% con una política de salarios congelados. Esto como que haría pensar que los salarios no son necesariamente lo único que es inflacionario, que también son inflacionarias otras cosas, por ejemplo las ganancias de los empresarios. Bueno, por cierto, en esta lógica resulta que solo los salarios son inflacionarios, porque a los empresarios jamás les piden que moderen sus ganancias. Entonces ellos sí pueden ir acumulando a lo bestia, y nosotros tenemos que ir restringiendo nuestra capacidad salarial y tenemos que ir recortando el gasto familiar. Esto no es lo único que ha ocurrido en términos laborales en los últimos 25 años. En los últimos 25 años, el gobierno ha seguido una política laboral que ha afectado a los trabajadores, porque también nos han prometido, nos lo han dicho una y otra vez, insisten una y otra vez, que esta política económica a la larga nos va a beneficiar, que a la larga nos va a ir re bien con esto, que hay que aguantarse tantito, porque esto a la larga nos va a beneficiar. Porque si se restringen los salarios, los empresarios van a tener más ganancias, va a ser más atractivo invertir, van a invertir más en otras empresas, se van a abrir nuevas plazas y va a haber más empleo. Pues les voy a decir una cosa, esto no ha sido así.
Al contrario, el desempleo ha crecido. Y ha crecido a niveles alarmantes. Felipe Calderón, no sé si ustedes lo recuerdan, el señor en campaña prometió ser el presidente del empleo. Y acaba de sacar un plan diciendo que se van a crear 1.800.000 empleos al año. No, 600.000 empleos al año. Él ofreció crear 1.200.000 empleos cada año. Ojo con este discurso. El discurso ya de suyo era tramposo, porque una cosa es hablar de empleo y otra cosa es hablar de empleo bien remunerado y de empleo seguro. Porque los empleos que se han creado en los últimos 25 años son de una menor calidad que los empleos que se creaban antes. Es decir, son empleos que tienen menos prestaciones, en los que hay menos estabilidad, menos seguridad y por supuesto empresas. Las posibilidades, el campo de trabajo para ustedes, chavos, es un campo bastante mucho, perdón por la palabra, pero hay peores palabras para definir y que la definían. Hoy en día, si nosotros revisamos la situación laboral mexicana, nos vamos a dar cuenta, primero, que el salario real se redujo 79%. Se había reducido 75, que se había hecho desde 77 al 2006, hasta se ha reducido 79%. Hoy en día hay 27.973.580 trabajadores, casi 28 millones de trabajadores que no pueden adquirir completa la canasta básica. En los últimos 25 años hubo 6.2 millones de riesgos de trabajo, es decir, enfermedades laborales, enfermedades profesionales y accidentes laborales. 6.2 millones de riesgos de trabajo. En este paquete van un montón de mutilados, van un montón de gente ya que con enfermedades terminales, con problemas de pulmones severos, 6.2 millones. Hoy en día, 7 de cada 10 trabajadores laboran sin prestaciones sociales, sin aguinaldo salario. En 2003, 3.3 millones de menores mexicanos hacían algún tipo de trabajo, según datos del INEGI, y 1.5 millones de menores en empleos remunerados. Se supone que estas cosas las han ido revirtiendo y que... Lo que han hecho es que han remodelado la vida. En 2002, el 55% de la gente ocupada en México trabajaba en el sector informal y este porcentaje ha crecido. En unos años, el porcentaje de sindicalizados en este país pasó del 25%, antes eran 4 de cada 10 trabajadores, a menos del 12%. Hoy es 1 de cada 10 trabajadores. Entre el 93 y el 95% de los sindicatos que se han fundado son los llamados sindicatos de protección al patrón, por supuesto. En México, más de 28 millones de trabajadores laboran sin prestaciones de ley y solo 900.000 trabajadores tienen un contrato colectivo. El 63.65% de los trabajadores, es decir, 26 millones, casi 27 millones, no tienen acceso a las instituciones de seguridad social. Y por supuesto, los patrones insisten en que esto está bien y que quieren además una legislación mucho más flexible. Lo que piden son más concesiones. Entonces, es chistoso porque incluso los chavos que salen del TEC de Monterrey